Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio El fin de los tiempos. Es un placer poder estar nuevamente acá con ustedes, estudiando y siendo de bendición para muchas personas, viendo el tema de la palabra y viendo en qué tiempo estamos. Solo permítame, como siempre, hacer una prueba de sonido. Si no se oyera, pues agradeceré que me lo diga. Muy bien. Vamos a empezar y, como siempre, lo más importante, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por darnos esta oportunidad nuevamente de transmitir y predicar tu palabra. Obra en ella, obra en quien la escucha, obra en mí, Señor. Y por favor, ayúdanos en el nombre de Jesús a ser tenidos por dignos de escapar de lo que viene sobre este mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar el estudio. Y es importante, hoy vamos a hablar sobre la profecía de Ezequiel y los huesos secos, pero quiero dar una estructura de lo que hemos estudiado. Es sumamente importante porque conforme hemos avanzado en las lecciones nos hemos ido sumergiendo en etapas que son muy relevantes en el estudio y es importante hacer un repaso. Muy bien, vamos a continuar con esto y quiero hacer esta estructura de lo que hemos estudiado. Muy bien. La lección número 1 fue acerca de las dispensaciones, que es el marco completo, o yo le llamo espacial, de la forma en que Dios está tratando con el ser humano y cómo Dios se ha comunicado con el ser humano y el plan de Dios. Luego vimos en la lección 2 los hechos relevantes de las dispensaciones. Eso está unido específicamente a la lección número 1 y agrega detalles a la lección de las dispensaciones. Luego aparece la lección número 3, que ya la estudiamos, que es pactos y promesas en el orden de los tiempos, y esto sucede dentro de las dispensaciones y es sumamente tenerlo claro en el orden como lo llevamos. Luego apareció la lección número 4 que vimos con ustedes, la cual era el templo en el orden de los tiempos. Y conforme ahí hemos ido avanzando, cada lección va complementando a la otra y se va uniendo. Entonces, por eso quise hacer esta estructura para que usted vea lo que ha estudiado. Luego tenemos la lección número 5, en la cual es la línea de tiempo con personajes bíblicos en el orden de los tiempos. Es aquí, en esta línea del tiempo, donde nos hemos sumergido en las profecías. Pero esa línea del tiempo ha sucedido de acuerdo a las dispensaciones. Entonces, es muy importante tenerlo claro. Luego aparece la lección número 6, que fue el orden de los imperios y semana 70. Este orden de los imperios está dentro de las dispensaciones y nos da la visibilidad de la profecía a futuro, valga la redundancia, de lo que Dios tiene planeado y cómo Dios está llevando su plan con un propósito. Luego de esa lección número 6, pasamos a la lección número 7, que está asociada a la número 6 directamente con la semana 70, que es la segunda parte. Luego estudiamos la lección número 8, que es la línea de tiempo del cuerno pequeño, donde aprendimos acerca del cuerno pequeño histórico como el cuerno pequeño del futuro. Y ahora que vayamos avanzando y sumergiéndonos más y más en la línea de tiempo, viendo personajes fundamentales como Daniel, como Jeremías, como Ezequiel, y el máximo de todos, Jesucristo, también vamos a aprender cómo se van uniendo todas las lecciones. Y la lección número 9 que dimos la última vez fue la nación de Israel en el fin de los tiempos, del Cristo glorificado, que esto nos lo enseñó el orden de los imperios y la semana 70. Muy bien, esta es la estructura que a usted le puede servir hasta este momento respecto a lo que hemos estudiado y lleva un orden lógico, no solo es un orden por dar así, poner nombres y poner números, sino lleva un sentido la lección para que usted aprenda. Muy bien.
Teniendo claro esto, quiero que pasemos ya a otra gráfica. Se recordarán que en la línea de tiempo, que es la lección, veamos, número 5, es la que nos dio el contexto para unir ya las dispensaciones, unir los pactos y promesas, unir el templo, y ya con ese marco referencial de lo que hemos estudiado, pudimos introducir a los personajes bíblicos importantes en la profecía. Y dentro de eso, ahora nos estamos introduciendo más abajo o profundizando en la estructura respecto a lo que Dios nos ha enseñado. Y para eso vamos a la siguiente etapa, que les quiero mostrar a nivel gráfico cómo se ha comenzado a unir todo lo que usted y yo hemos estudiado hasta hoy. Muy bien. Hemos estudiado las dispensaciones y estas dispensaciones nos permitió ver los pactos. Está el pacto mosaico y en la gracia el nuevo pacto. Y dentro de la ley y el pacto mosaico ya vimos el primer templo, importantísimo, y Daniel, enfocándonos, sumergiéndonos ya en el tiempo de la ley, en el tiempo del pacto mosaico, teniendo el primer templo y ya viendo el orden de los imperios, nos comienza a construir este diagrama que nos muestra cómo cuando Daniel está en Babilonia, a un futuro se iban a desarrollar los imperios y comenzamos a tener la visibilidad hacia futuro de lo que Dios quiere y está ejecutando con un solo propósito, y es que Él tiene el control y que Jesucristo tendrá el control siempre y serán puestos sus enemigos debajo de sus pies. Muy bien. ¿Qué nos enseñó estar ya en Babilonia con Daniel? Daniel conoció la profecía de la semana 70. Aquí están las 69 semanas que ya estudiamos. Eso nos permitió conocer que el templo en la semana 70 iba a ser parte de la historia y iba a ser construido nuevamente. Recuerden que el primer templo es destruido por Babilonia, pero Daniel ve en el futuro que habrá un segundo templo. Y ese segundo templo lo vemos al final, lo vemos construido en el orden de los imperios, en el imperio persa, y lo vemos también al final en el imperio romano, el segundo templo. Vea cómo estoy asociando cada lección que usted y yo hemos estudiado. Daniel, a través de la profecía, sabe que hay un Mesías redentor y sabe que a las 69 semanas, a partir de que comiencen a contarse, a las 69 semanas el Mesías vendrá y morirá. Daniel está en el imperio babilonio, entra al imperio medo-persa y ve y verá cómo comenzará a contar la semana 70. También Daniel ve que el último imperio, que sigue siendo el romano, tiene una diseminación en el sentido de que llega a los pies de la estatua, donde comienza a diseminarse el imperio, comienza a perder fuerza, y eso está hablando del oro, del barro y del hierro mezclado, y ese imperio iba a estar cuando Cristo estuviera, y era el imperio que iba a estar después unos años, y vamos a ver en Apocalipsis cómo ese imperio se disgregó, pero quedó siempre en el ambiente mundial, gobernando de otra manera, o más bien dicho, teniendo una influencia distinta. Vimos también a través de lo que hemos estudiado que Daniel nos muestra a través de la profecía de la semana 70 que iba a ser destruido el templo, el segundo, a través de este imperio por el general Tito de Roma, y eso provocaría una dispersión en el año 70. Eso es lo que Daniel nos ha enseñado conforme a lo que nosotros hemos estudiado. Daniel también nos enseñó que hay una semana número 70, pero Daniel no sabía que habría una pausa. Esa pausa es a través del Mesías que se logró, y él dio apertura a la gracia a través del sacrificio de Cristo en la cruz y la resurrección entre los muertos, que nos permite a nosotros vivir un tiempo de gracia donde no se ha cumplido la semana 70. Pero Daniel sí ve la semana 70 y nos da una estructura de esa semana. ¿Qué estructura nos da Daniel? Nos dice, miren, va a haber otro templo. Daniel sabe que se destruyó el segundo templo, de acuerdo a la profecía, pero sabe que también habrá un tercer templo. Y es aquí donde las lecciones de los templos nosotros las asociamos ya a la semana 70.
Luego Daniel también nos dice que en la semana 70 el imperio que se diseminó va a volver a tomar forma y ese imperio estará nuevamente en la semana 70. Pero en esta ocasión la bestia será peor, será una bestia más terrible y aquí estará el anticristo, que es el cuerno pequeño del futuro. Aunque anteriormente acá hay un cuerno pequeño histórico, que ya lo vimos. Ahora, usted ha oído mucho del orden mundial. ¿Qué es más el orden mundial? Simplemente es el cumplimiento de la profecía, que tiene que llegar a la semana 70 nuevamente reconstruido este imperio. Y lo que estamos viendo es que el diablo, a través de su obra en el mundo, está construyendo nuevamente ese imperio para entrar a la semana 70 y que la palabra de Dios se cumpla. Entonces, no es algo que nos deba de preocupar, pues la gracia comenzó con ese imperio diseminándose, manteniendo un control y volviéndose a crear en la semana 70. Todos esos detalles los vamos a ver en Apocalipsis para ver cómo es que está estructurado, para aprender y en qué tiempo estamos. Luego, ¿qué nos ha enseñado Daniel? Nos enseñó también que hay un tiempo de los gentiles, que lo veremos también más a detalle a qué se refiere. Y Daniel, eso es lo que quiero mostrarle ahora. Daniel nos enseñó esto, lo que está también en pantalla. Eso nos enseñó Daniel con lo que hemos estudiado. Ahora, todo esto, ¿dónde sucedió? Todo esto sucedió en este pedacito que usted ve acá, cuando Daniel está en Babilonia. Es decir, Daniel está viviendo en Babilonia en un tiempo los medios y persas, y es aquí que él recibe esta revelación. ¿Sí? ¿Se da cuenta? Entonces, así es como hemos ido. Hemos avanzado de arriba hacia abajo y en ese pedacito de la estancia de Israel en Babilonia, con su siervo Daniel, Daniel tuvo esta profecía de lo que usted ve y esa profecía simplemente está contenida en ese pedacito que le acabo de mostrar, que gráficamente usted ve cómo se construye. Muy bien. Teniendo ya la estructura de lo que hemos estudiado, y usted lo ha visto gráficamente, tenemos que avanzar. Puesto que Daniel ya conoce el futuro acá, ahora tenemos que ver si ese futuro se ha cumplido. Y eso es de lo que trata el estudio del fin de los tiempos. No podemos entender la profecía si no conocemos la historia. Para entender la profecía, saber en qué tiempo estamos, tenemos que conocer la historia de cómo se ha cumplido todo lo que Dios ha determinado. Entonces, ¿qué viene? Muy bien, el siguiente etapa que viene es que el siguiente periodo, después de Babilonia, de acuerdo a lo que Daniel vio en la profecía de la semana 70, era que venía otro imperio, y ese imperio llegó, llamado Medo-Persa, y Ciro conquista Babilonia, crea el imperio y permite a los judíos que reconstruir el segundo templo, que es importante para Israel. Y es acá, en este imperio, donde comienza el proceso de regreso de Israel a su tierra. Pero es ahí donde quiero llegar a la lección número 10 hoy, de estudiar los huesos secos. Ahora bien, es importante saber que Ezequiel profetizó sobre los huesos secos en Babilonia, porque Ezequiel era contemporáneo o paralelo a Daniel. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy, cómo Israel regresa en base a una profecía. Veamos entonces la profecía de Ezequiel de los huesos secos, dado ya el contexto que les he dado para repasar todo lo que hemos estudiado y que usted ya lo tiene en su mente y será de bendición. Es importante notar, y eso en el mismo estudio, conforme avancemos, nos lo va a demostrar, que hay profecías que tienen cumplimiento dual, y una de ellas, como ejemplo, es la profecía de los huesos secos. Esta profecía, hoy que nosotros estamos ya en el futuro de lo que Daniel vio, ha tenido dos cumplimientos. Hoy veremos el primero, luego veremos el segundo cuando estemos viendo el Sermón del Monte con Jesucristo y haremos una comparación para entender cómo Dios ha estado trabajando con el ser humano y encontrar en base a esa profecía y comparación una determinación o una inferencia acercada a que nos diga en qué tiempo vivimos y si podemos ser la última generación de los tiempos. Bueno, veamos las premisas de la profecía de Ezequiel en los huesos secos. Tenemos que comprender que esta profecía era para
la restauración de Israel. No era para otro grupo, es para Israel. Esta profecía se da en Babilonia. Y Ezequiel hace una referencia, bueno, Dios se la dice a Ezequiel, que el pueblo ha estado diciendo que son como huesos secos, porque están muriendo en Babilonia y no saben si van a regresar. Hay mucha angustia, hay desesperanza, y Dios envía la palabra profética a través de Ezequiel sobre los huesos secos para que Israel entienda que aunque pasó esta etapa, ya Jeremías lo había dicho, que solo 70 años duraría y comenzarían a regresar, y Dios les profetiza que eso va a ser así, si su palabra se cumplirá, y les habla acerca de la profecía de los huesos secos, que esos huesos secos está hablando, y el contexto es de lo que los judíos decían en ese momento de su situación terrible, y que Dios los veía así. Entonces, es una profecía de restauración para Israel que tiene doble aplicación conforme avancemos. Fue dirigida entonces al pueblo que estaba en Babilonia. Ellos decían, nuestros huesos se secaron y se perdió la esperanza. No, eso es lo que ellos decían por lo que estaban pasando. Y aquí nos enseñan algo importante. En Dios siempre, siempre tenemos esperanza. No podemos vivir en desesperanza, y si no fuera por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, por el amor eterno de Dios a su pueblo, no tuviéramos esperanza, pero Él es fiel a su palabra, Él es fiel a sus promesas y Él cumple lo que ofrece. Muy bien. Entonces, Dios les hace una promesa. ¿Qué promesa es la que les hace? Veamos acá el detalle de la promesa que Dios le hace a través de Ezequiel al pueblo. Dice, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Entonces es una promesa importante para el pueblo de Dios de Israel en ese entonces, porque Dios se compromete en decirles que los volverá a traer a Israel. Es sumamente importante esta promesa. Hay otra promesa bien importante, y aquí hay que recordar las lecciones anteriores. Cuando ellos son llevados al exilio a Babilonia, se recordarán que Israel estaba dividido entre Israel y Judá. E Israel, que es el reino del norte, fue llevado cautivo por primera vez por Asiria, muchos años antes que Judá por Babilonia. Entonces encontramos que eso significa que Israel estaba dividido en el reino del norte y en el reino del sur. Y el contexto nos dice que esa división se dio después que Salomón reinó y apareció su hijo Roboam. Hay una pelea con Jeroboam porque Roboam los trataba mal, y el pueblo y la nación se divide. Pero acá Dios le dice, miren, van a regresar del exilio, pero ya no van a estar divididos, serán una sola nación. Y esa es una promesa que conlleva o contiene la profecía de los huesos secos. También les dice, los voy a limpiar y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Hay promesas que Dios hace aquí a través de Ezequiel que el pueblo no ha saboreado de ellas. Por eso es que encontramos un cumplimiento dual. Ya se cumplió una parte que vamos a ver hoy, pero otra parte que en el futuro se tiene que cumplir. Tendrán, dice, un solo rey como nación. Y de hecho dice, su rey será David. Usted mira, pero es que es Jesucristo. Sí, 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 lo vamos a ver, pero veamos cómo David va a tener una posición que Dios le dará siendo el rey nuevamente de Israel, y lo veremos. Puede ser también un significado directamente que Cristo es el que gobernará, y de hecho así será, él gobernará la tierra por completo, pero eso lo veremos en la dispensación del milenio. Haré también, dice, un pacto perpetuo con ellos. Entonces, este pacto perpetuo ya está hablando del milenio hacia el futuro, porque el pacto con ellos ya existe, y por medio de ese pacto es que Dios los mantiene con un remanente y los mantiene, digamos, con vida en la historia humana, y así lo hará. Pero aquí está hablando de un pacto a futuro. No podemos decir que ese pacto se ha llevado completamente, porque Israel, se recuerdan que aquí ellos se fueron dispersos en el año de Babilonia, cuando fueron conquistados, y regresan a Israel, pero en el año 70 después de Cristo se vuelven a ir. Y nosotros somos la generación que sabe que ya regresó. Entonces ese pacto está pendiente, pero lo vamos a estudiar conforme vayamos avanzando en las lecciones. Y también dice, mi santuario estará en medio de ellos para siempre. Hoy eso no se ha cumplido. Israel está alejado de Dios, no está el templo y tampoco está el santuario.
Entonces vea cómo estas promesas, hay algunas que ya se cumplieron y otras no. Es por ello que tenemos un cumplimiento dual y veremos cuándo se han cumplido algunas y veremos cuándo se cumplirán las otras. Ahora, comencemos a ver cuándo comenzó a cumplirse la restauración de Israel. Y la lección puede ser que hoy no sea muy larga, pero es una lección bien importante para la comparación a futuro de en qué generación vivimos. Para comenzar a comprender y ver que el cumplimiento parcial ya de la profecía de los huesos secos tuvo un cumplimiento que se puede probar históricamente, por eso la historia es sumamente importante, es ir a los tiempos de Esdras, de Nehemías y Esther y entender en qué tiempo vivieron ellos. Israel pasó de estar en Babilonia, luego pasa a los medos y persas, aquí vemos que comienza a regresar a su nación, pero aunque regresa a su nación, Israel sigue bajo el imperio griego, sigue bajo el imperio romano. Entonces aquí vamos a ver cómo el cumplimiento de Ezequiel, cómo el cumplimiento de Jeremías y cómo el cumplimiento de la profecía de la semana 70 comienzan a unirse acá y cómo el diablo también trata de intervenir para que no comience o siga ejecutándose el plan de Dios, que ahorita, en ese momento en que estamos en la historia, el objetivo del diablo era que Jesús no viniera y que fuera una bendición, pero Dios tiene el control. Entonces, ¿qué les estoy mostrando acá? Muy bien, les estoy mostrando una línea de tiempo de años, años 550, 525, 500 y va descendente, porque antes de Cristo los años se manejaban así, hacia atrás, para tener una trazabilidad o tener una medición de tiempo. Muy bien. ¿Qué pasó en el año 550? Eso nos lo dice el libro de Esdras en sus primeros capítulos del 1 al 7. Y es que en el 538 al 458 Esdras fue escrito y ahí está, no es que haya sido escrito, me corrijo, sino la historia de esos años está ahí. Entonces, de Esdras del 1 al 6, en el año 538, se registra el primer regreso de Zorobabel, ya lo hemos mencionado. Entonces, él comienza a ejecutar ese regreso a los 70 años aproximadamente hacia Israel. Pero no todos regresan inicialmente. Daniel, de hecho, todavía vive. Aproximadamente se cree que Daniel tenía tal vez unos 90, 94 años en ese momento, o 80 es una aproximación. Cuando Israel comienza a regresar, Daniel se cree, se infiere que no regresa, sino se queda en Babilonia. Ya era muy grande, parece ser que muere ahí. No es un tema de discusión para este estudio. Pero Zorobabel comienza a regresar a Israel. Entonces, comenzamos a ver aquí con Zorobabel el cumplimiento de Ezequiel y vemos el cumplimiento de Jeremías, pero aún no vemos el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a Daniel de cuando se cumplía la semana 70. Entonces, tenemos que avanzar en este diagrama y ver que hay otro grupo que regresa, que se le conoce como el segundo grupo de exiliados, y usted lo puede encontrar en Esdras capítulo 7 al 10, en el año 458. Y ese grupo regresa, pero este grupo está complementando el regreso de todos los exiliados a Israel, el mismo proceso que usted ha visto hoy, que los judíos están regresando a Israel. Por eso hago esa aclaración para que usted comience a ver cómo lo que sucedió a 2000 años anteriores vuelve a tener una repetición en cierto sentido, y eso nos puede ayudar a determinar en qué época vivimos. Ahora, ¿qué hay entre Zorobabel y Esdras? Muy bien, hay algo bien importante y es el libro de Esther. Note que los libros, como están en el orden de la Biblia, que tienen un sentido, no están exactamente en el orden cronológico. Daniel está más adelante que Esdras y mucho más adelante que Esther, pero el orden cronológico es como lo estamos colocando hoy. Los acontecimientos de Esther sucedieron entre los años, lo tengo por acá, 483 al 471. Ahora, ¿qué es lo que quiero que ustedes aprendan? Primero, que la profecía de los huesos secos se cumplió parcialmente. Segundo, que la profecía de Jeremías se cumplió al Zorobabel regresar. Pero aún no hemos visto que la profecía del inicio de la semana 70 se cumpla. Muy bien, vamos a ver los acontecimientos de Esther porque son muy relevantes. Esta es una historia que seguramente todos la conocen.
Encontramos en los hechos relevantes de Esther a un hombre temeroso de Dios llamado Mardoqueo, que usted lo conoce. Encontramos también a una mujer llamada Esther que llega a ser la reina de Persia. El rey se llamaba Artajerjes y Dios milagrosamente llevó a Esther hasta este puesto y Dios anticipadamente ya tenía la solución al problema que Israel iba a presentar. Lo que quiero recalcar acá es que los acontecimientos de Esther son antes del segundo regreso de israelitas a Israel y son antes del último regreso que la semana 70 habla. Entonces, ¿qué encontramos acá? Y quiero que usted lo tenga muy presente. Que el diablo a través de Amán interviene para destruir al pueblo, pero Dios ya se había anticipado para tener una solución. Pensemos, ¿qué pasa si el diablo destruye al pueblo judío? Lo aniquila. Simple y sencillamente el plan de Dios se interrumpe de acuerdo al pensar del diablo, porque Jesús tenía que venir del descendiente de los judíos, de Israel. Entonces lo que hace el diablo, ¿qué es? Destruye al pueblo judío y ya no viene Jesús. Pero entonces Dios dice, no, Él interviene y se anticipa. Y Amán hace todo el plan, pero Dios ya tenía un plan anticipado y ustedes saben que Esther se da cuenta por Mardoqueo. La reina le dice al rey y el rey mata a Amán y los judíos se les da la opción de pelear. Ellos pelean con la ayuda de Dios y vencen y no son aniquilados. Entonces, vemos acá que no se logra el cometido del diablo porque él quería entorpecer el plan de Dios. Y esto es importante, algunos miran, pero ¿para qué ve esto en la profecía? Cuando veamos el patrón de los 2000 años que ya pasaron con los 2000 años actuales, vamos a ver que es muy parecido. Y eso nos permite ver con la ayuda de Dios que Él lo dejó así para que nosotros lo entendamos y sepamos a través de esto, de que Cristo pronto viene y que el diablo siempre va a intervenir para que las cosas no sucedan. Y usted y yo, como Esther, depende de nosotros que eso no pase en el sentido de que el diablo puede hacer lo que quiera, pero si yo me aferro a Dios, si yo busco a Dios, Él no puede triunfar porque yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Por eso es relevante ver el libro de Esther a través del fin de los tiempos. Pero créame, lo veremos poco a poco. Muy bien, voy a regresar a la gráfica. ¿Se recuerdan? Estamos en esta gráfica. Entonces, ¿qué hubiera logrado el diablo si en el momento de Esther destruye a todos los judíos? Lo que él hubiera logrado es que el segundo grupo no regrese y también hubiera logrado que el tercer grupo no regrese y no hubiera podido empezar la semana 70. Quiere decir que Nehemías regresó en el año 445 y Esther es atrás. Si el diablo lo logra, Nehemías no regresa y la profecía de la semana 70 no comienza a cumplirse. Note cómo el diablo quiso evitar eso. ¿Qué quería evitar el diablo? Que se cumpliera Daniel 9:25. ¿Y qué dice Daniel 9:25? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y los muros en tiempos angustiosos. Él no quería que esto se cumpliera, entonces intentó aniquilar a los judíos. ¿Por qué? Porque hubiera evitado, primero, que la semana 70 comenzara a cumplirse y que eso nos llevara al Mesías y que eso nos lleve al juicio final sobre este mundo. Pero Dios no se lo permitió. Quiere decir que si el diablo logra su cometido acá, lo que estudiamos de la semana 70, se recordarán en las lecciones que ya vimos la semana 70, esto que estudiamos en la semana 70 no hubiera podido iniciar, porque esto inició en el año 445 y los acontecimientos de Esther fueron en el año 483 al 471. Entonces, vea cómo el diablo ha tratado de destruir y no lograr que la profecía de Ezequiel, que la profecía de Jeremías y la profecía de Daniel se cumpliesen. Es por eso que es sumamente importante estudiar los tiempos de Esdras y los tiempos de Nehemías. Acá empezamos a ver el cumplimiento de los huesos secos en cierta
capacidad o cantidad de hechos que la profecía de los huesos secos dice. Vamos a ver que en nuestro tiempo esta profecía de los huesos secos vuelve a revivir, vuelve a lograr cumplirse una parte y nos sirve como referencia para entender en qué tiempo vivimos. Muy bien. Entonces, si el diablo logra su cometido, lo que usted ve hacia para allá, acá para allá, no se cumple. Pero Dios intervino, no permitió que fueran destruidos y llegó el momento que pudiéramos comenzar a contar la semana 70 que Daniel había visto. Bueno, esta es una lección, como les digo, corta. Vamos a ir concluyendo en muy poco tiempo. ¿Qué sucedió entonces? En el año 445, vamos a poner mi camarita por acá. Se logra en el año 445 el decreto de Artajerjes. El diablo no pudo lograr su cometido. Nehemías logra la reconstrucción de Jerusalén y la muralla de la ciudad. Ese era el objetivo de Jeremías. Y el decreto del rey era y es el punto de partida de la semana 70 que Daniel dijo en Daniel 9:25. Desde el primer regreso de Zorobabel hasta que es el primer grupo, hasta el año 445, hubieron 94 años de proceso en que Israel regresó a su tierra. Esta es la fecha donde inicia la semana 70, que era importante que iniciara para comenzar a contar el tiempo de Dios sobre el pueblo judío y comenzar a contar la venida del Mesías. La muralla fue milagrosamente construida en tiempo récord. Dice la Biblia que en 52 días se logró el cálculo de la muralla y los vecinos temieron porque vieron que Dios estaba con ellos. Entonces vemos acá cumplidas 3 profecías. Se cumple la profecía completamente de los huesos secos, en parte. Se cumple a partir de Zorobabel y se consuma en el año 445 la profecía de Jeremías. Y se consuma y se comienza a ejecutar la profecía de Daniel 9:25. Es por eso que es sumamente importante estudiar Esther, estudiar con la profecía de los huesos secos, porque eso nos da el punto en el que nosotros debemos de estar y lo veremos conforme avancemos. Muy bien, vamos a ir concluyendo el día de hoy. ¿Qué nos dio esto? Que simplemente usted y yo ahora estamos en este periodo que es de regreso. Este color que usted ve acá es el proceso de regreso de Israel para vivir como provincia dentro del imperio persa. El diablo intentó cambiar las condiciones, intentó destruir al pueblo, no lo pudo hacer. ¿Por qué? Porque al seguir esta línea que usted ve acá, nos lleva y nos debe de conducir a Jesús, que Él es el Cordero de Dios, que era la promesa hecha en el tiempo de la promesa, que era de lo que hablaban los pactos y las promesas, que era lo que hablaba el templo también, y era el que iba a dar origen al nuevo pacto. Espero que hayamos aprendido el día de hoy con esta lección. Primero Dios, hoy es jueves, el sábado, primero Dios, estaremos viendo la lección número 11. Es importante que la vea. Nos estamos acercando, note, a Jesús, que al estudiar lo que Jesús nos enseñó, Él nos dará más claridad de en qué momento vivimos y cuáles son las señales que le debemos poner mucha atención. Busque a Dios, dedíquese a Dios, evite estar desentreteniendo en las cosas del mundo, dediquemos tiempo a la oración, a la meditación de la palabra de Dios, al estudio, dediquemos tiempo a Dios, las cosas a nivel profético, a la hora que la iglesia pacta con el Señor a través de la traslación, las cosas no van a ser sencillas. Y debemos de orar para que seamos dignos de poder escapar de lo que viene sobre esta tierra. La verdad, yo le pido a Dios que nos guarde, que nos perdone. Si hemos fallado, le pidamos perdón y busquemos de Él cada día. Las cosas se van a dar muy pronto. No puedo poner año, no puedo poner día ni hora, pero sí sé que estamos muy cerca de que lo que estamos estudiando se consume. Dios tiene el control, Dios va a lograr su cometido, por eso es que somos más que vencedores en Cristo.
Lo que debemos de hacer es buscar refugio bajo sus alas, encontrar el oportuno socorro en Él, pero para ello debemos de humillar nuestro corazón, pedir que nos perdone y vivir de una manera que le agrade. Padre, en el nombre de Jesús, gracias nuevamente por otra oportunidad de predicar. Perdóname si yo también te he fallado, Señor. Límpiame, limpia a aquellos que voluntariamente también nos acercamos ante ti. Protégenos, guárdanos, preserva nuestra vida. Somos tus hijos y dependemos completamente de ti, Señor. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios los bendiga, Dios los guarde y pronto estaremos dando otra lección. Repase las lecciones anteriores, les van a ser de utilidad para ir entendiendo conforme avancemos. Siempre hacemos referencia a ellas. Que Dios los bendiga y los guarde siempre. Amén. Vamos a ir quitando ya la presentación.